IUE. Entonces vamos a comenzar con el IUE. Entonces comenzamos. Vamos a ver ahora el impuesto a las utilidades de las empresas. Su mismo nombre ahí nos indica el objeto de este impuesto, ¿verdad? Entonces, el impuesto a las utilidades de las empresas nos referimos con relación a la normativa, la ley 843, el título tercero, el decreto supremo 24.051, que es el decreto supremo reglamentario de este impuesto. Luego tenemos la ley 2493, con la que se hacen algunas modificaciones a la ley. El decreto supremo 27.190, el decreto supremo 29.387, donde también tenemos modificaciones al impuesto a las utilidades de las empresas, básicamente sobre la aplicación de la norma de contabilidad y el procedimiento de las actualizaciones y la aplicación de la norma contable 6 y la resolución administrativa 054199. Esta resolución administrativa es la resolución consolidada del impuesto a las utilidades de las empresas hasta 1999. Entonces, acá tenemos la alícuota. La alícuota siempre se va a aplicar, esta alícuota, que es la tasa nominal, ¿no?, del 25%, la cual se establece en el artículo 50 de la ley 843 y el artículo 33 del decreto supremo 24.051. Ahora vamos a ver el periodo, el principio de fuente y la utilidad. Este impuesto, su periodo es anual, se va a liquidar una vez al año y al cierre de cada gestión. ¿Cómo se establece este cierre de la gestión? Está en función al desarrollo de la actividad. Entonces ahí ven que para relacionar a este periodo anual, cada que cambie y pase un año, habrá que liquidar este impuesto. Pero también es importante aclarar que no siempre va a comprender los 12 meses, puede comprender menos meses dependiendo del mes en el cual estén iniciando actividades y el periodo de cierre. Con relación al principio de fuente, ustedes acá ven el resto del mundo y el territorio boliviano.
Entonces, si las utilidades se generan dentro de este territorio boliviano, entonces dichos ingresos, por el principio de fuente, al generarse en territorio boliviano, va a estar alcanzado por este impuesto. Luego tenemos acá una gráfica donde podemos ver que toda empresa, una vez que inicia actividades, al principio normalmente obtiene pérdidas. En algún momento llegará a obtener un punto de equilibrio donde sus gastos y sus ingresos sean iguales, pero posteriormente se tendrá que ver que esta empresa está obteniendo un beneficio, el cual es la utilidad. ¿Y cómo se determina esta utilidad? El precio de venta menos el costo de producción o de adquisición, ya sea de los productos o servicios. Entonces, el impuesto grava a esa porción que son las utilidades. Ahora tenemos el impuesto a las utilidades de las empresas con relación a las exenciones. Según la ley, están exentas del pago de este impuesto las actividades del Estado Nacional, las prefecturas departamentales, las municipalidades, universidades públicas y demás instituciones públicas. Pero hay que tomar en cuenta que las empresas públicas no entran dentro de esta definición, ¿no? Las empresas públicas liquidan el impuesto a las utilidades. El segundo grupo, tenemos acá las asociaciones civiles, las fundaciones o las instituciones no lucrativas. Pero fíjense la diferencia entre el primer grupo y este segundo. El primero están exentas en forma directa, mientras que este segundo grupo, estas instituciones deben efectuar el trámite de exención. Van a efectuar este trámite de exención y a partir de ese momento, una vez que les emitan la resolución administrativa mediante la cual se exime del pago de este impuesto, entonces no liquidarán, no pagarán este impuesto. Acá también es importante aclarar que estamos hablando solamente del impuesto a las utilidades de las empresas, porque a veces confunden. Piensan que al estar exentos del IVA, están exentos de todos los otros impuestos, lo cual dicha aseveración es falsa, ¿verdad? Cada impuesto debemos analizar en forma independiente y separada. En el IVA, si estas instituciones prestan servicios o venden bienes, están alcanzados por el impuesto al valor agregado y por ende por el impuesto a las transacciones, ¿verdad? Entonces, ese análisis habrá que realizar por separado. Luego tenemos en el tercer grupo los intereses a favor de organismos internacionales de crédito e instituciones oficiales extranjeras, pero acá hay una condicionante, cuyos convenios hayan sido ratificados por el Honorable Congreso Nacional. Si esos convenios son ratificados, van a estar exentos. Si no hay esta ratificación, no van a estar exentos. Entonces, hay que dar cumplimiento a esta condición. Luego tenemos, dentro de las exenciones, las actividades de
producción, presentación y difusión de eventos, teatro, danza, música nacional, pintura, escultura y cine que sean producidos por artistas bolivianos. Esta exención se da con la ley 2206 del 30 de mayo del 2001, o sea que no es última. Eso ya se emitió el 2001. No sé si recuerdan, hace 2 años los artistas recién se enteraron sobre esta exención, ¿no? Pero hay que tomar muy en cuenta que esta actividad que desarrollen para que dicha exención surta sus efectos legales, y en la misma ley indica, dicha actividad deberá realizarse en lugares que sean de propiedad del Estado. Si este grupo tiene una presentación en el Teatro Achá, entonces va a estar alcanzado por esta exención, ¿sí? Pero si este grupo va a tener una presentación, no en el Teatro Achá, sino en un lugar privado, y por dicha presentación cobran un monto específico, entonces esa actividad está alcanzada por todos los impuestos, y ahí también entra el impuesto a las utilidades. Entonces, cuando ustedes vean las entradas que les dan, si van a ver alguna presentación de algún grupo, se van a fijar ahí. En las entradas siempre consignan y colocan de que están exentos de acuerdo a esta ley, pero están presentando en lugares privados, y el requisito acá es que para que estén exentos es que dependan del Estado, ¿sí? Luego tenemos, dentro de este punto de las exenciones, la nueva industria que se establezca en el Alto por 10 años, o aquellas industrias que amplíen, ¿no? Y la ampliación de industria, y esto se establece con la ley 2685 del 13 de mayo del 2004. Entonces, acá es una forma de incentivar de que aquellas áreas donde existen terrenos y se pueden instalar industrias, para que puedan instalar las mismas, ¿no? Es como un incentivo, y les permiten y les otorgan esta exención, y no van a pagar impuestos por los 10 primeros años, ¿no? O aquellas industrias que ya existían y decidan ampliar, pero esto es en el Alto, ¿verdad? Entonces hay que estar constantemente revisando toda la normativa, porque puede aparecer alguna ley mediante la cual aprueban alguna exención para un área en particular. Luego tenemos los proyectos de industrialización de gas natural en Bolivia, pero para ello deben presentar el estudio de factibilidad, el análisis de costo-beneficio, y además se tiene que identificar el impacto social, económico y político, donde se va a liberar del IUE por 8 años. También ahí tenemos los volúmenes de gas destinados al uso social y productivo
en el mercado interno según la ley 3058 del 2005. Dentro de las exenciones también tenemos, y esto hemos visto tanto en el IVA como en el IT, las ganancias de capital, así como los rendimientos de inversiones en valores, pero donde estos valores deben ser emitidos por NAFIBOSAM, Nacional Financiera Bolivia, Sociedad Anónima Mixta, dentro del FERE. O sea, no es para todas, para todo tipo de inversiones. Claramente dice rendimiento de inversiones emitidos por NAFIBOSAM dentro del FERE. O aquellas ganancias de capital que resulten de procesos de titularización y los ingresos que generen los patrimonios autónomos conformados para este fin. Pasamos a ver ahora con relación a la declaración jurada. ¿Quiénes deben presentar la declaración jurada? Existe la obligación de presentar la declaración jurada incluso cuando el contribuyente, pero acá estamos hablando de una inclusión, esto es adicionalmente, ¿verdad? Entonces, lo básico es que haya utilidades, ¿verdad? Y adicionalmente, también deberán presentar cuando tengan pérdidas. Igual se debe llenar el formulario y se tendrá que demostrar la existencia de esta pérdida. Cuando no tengan movimiento, aquellas empresas que decidan inactivar su NIT, por ejemplo, con esta pandemia, muchas empresas han debido inactivar su NIT porque no están trabajando, ¿verdad? Y para evitarse la aplicación de multas y sanciones, lo conveniente es inactivar el NIT hasta que vuelva a haber nuevamente actividad. Entonces, tal vez de marzo hasta diciembre, muchas empresas no van a funcionar, ¿verdad? Entonces, ahí tendrán que liquidar el IVE de enero, febrero y marzo, ¿verdad? Y si han inactivado en el mes de marzo, entonces abril, mayo, junio hasta diciembre va a estar en estado inactivo, pero igual van a liquidar el impuesto. Entonces, cuando no tenga movimiento, de la misma forma estamos obligados a presentar la declaración jurada. Cuando estén exentos del IVE, entonces aquellas instituciones que están exentas del IVE, igual deben presentar el formulario y en la casilla donde se debe poner monto a pagar, va a ir con el monto 0. ¿Ya? Ahora vamos a ver cómo se establece el vencimiento en función a la actividad desarrollada por la empresa. Tenemos la actividad industrial, constructoras y petroleras, donde el cierre del periodo contable es al 31 de marzo. Entonces, para establecer el vencimiento, se tendrá que contar 120 días a partir del primer día siguiente a esta fecha de cierre. A partir de ese momento se cuentan 120 días y se establece el vencimiento. Por ejemplo, en este caso tenemos el 29 de julio. ¿Sí? Para las empresas gomeras, castañeras, agrícolas y agroindustriales, el cierre del periodo contable es el 30 de junio. Entonces, contamos a partir del 1 de julio, 120 días, y se determina la fecha de vencimiento
hasta el 28 de octubre. En el tercer grupo están las empresas mineras, donde el periodo contable cierra al 30 de septiembre. Contamos a partir del 1 de octubre, 120 días, y se establece el vencimiento hasta el 28 de enero. Y por último, tenemos las empresas bancarias, de seguros, comerciales, servicios y otras, cuyo periodo contable cierra el 31 de diciembre y el pago va a ser, y su vencimiento, 120 días a partir del 1 de enero, normalmente va a caer el 30 de abril, ¿sí? En algún caso cae el 1 de mayo, ahí hay que ver los años bisiestos, todo eso, ¿verdad? Porque es aquí donde nos va a afectar. Ahora vemos quiénes son los sujetos pasivos de este impuesto. Los sujetos pasivos de este impuesto se divide en 3 grupos. El primer grupo son los que están obligados a llevar registros contables. Y estos sujetos que llevan sus registros contables deberán elaborar sus estados financieros. Y en base a ese estado financiero, en uno de esos estados financieros, vamos a determinar el resultado contable, ¿no? Haremos los ajustes tributarios para obtener la base imponible de este impuesto. En el segundo grupo tenemos a los que no están obligados a presentar registros contables. Esto es importante aclarar, que cuando recién se emitió la ley 843, acá la ley estaba redactada y decía no obligados a llevar registros contables. Con la ley 2493 es que se modifica y ya no dice llevar, dice no obligados a presentar registros contables. ¿Eso qué quiere decir? Que deben llevar sus registros contables y cuando ellos así lo dispongan, van a obligar a que presenten también, ¿verdad? Entonces, no están obligados a presentar registros contables. Este grupo de contribuyentes van a determinar su base imponible en base a sus ingresos menos sus gastos, que normalmente van a registrar en sus libros de ventas y compras, ¿verdad? Y además están obligados a elaborar su memoria anual. Y el tercer grupo, ahí tenemos a las personas naturales que ejercen profesiones liberales u oficios. Estas personas van a determinar el impuesto en base a presunciones, ¿sí? Entonces se va a hacer una presunción de sus utilidades para el cálculo del correspondiente impuesto. Entonces vamos a comenzar y vamos a ver el primer grupo de los sujetos pasivos, que son los que están obligados a llevar registros contables y deben elaborar sus estados financieros. Entonces, en primer lugar, ¿cuáles son los estados financieros? Son estos 5, ¿sí? El balance general, el estado de la evolución del patrimonio, el flujo de efectivo y las notas a los estados financieros.
Entonces, los estados financieros son 5. Es importante aclarar que estas notas a los estados financieros deben ser completos. En esas notas nosotros deberíamos, el momento en que se lean esas notas, debemos tener conocimiento del comportamiento de cada una de las cuentas en los otros estados financieros, ¿verdad? Basta que se lean estas notas a los estados financieros, debemos saber qué es lo que ha sucedido en esa empresa y en cada una de sus cuentas. Acá se les está mostrando la portada del aplicativo Facilito, ¿sí? Hemos visto que este impuesto se va a declarar en forma anual y hemos mostrado ahí 2 formularios, el formulario 500 y el formulario 605. El formulario 605, en el formulario 605, en realidad se recopila la información de los estados financieros, o sea, de esos 5 estados. Inicialmente se creó el núcleo Facilito y la información se la introducía a través de este aplicativo, ¿sí? Actualmente se ha cambiado el aplicativo, ya no se utiliza el Facilito y ahora estamos con el SIAT, ¿sí? Pasamos a ver ahora cuál es el hecho imponible. Según el artículo 36 de la ley 843, ¿sí? El artículo 40 de la ley 843, se establece que el IUE se va a aplicar sobre las utilidades resultantes de los estados financieros, donde estos estados financieros deben ser elaborados de acuerdo a principios de contabilidad generalmente aceptados, y además se tendrá que afectar los ajustes impositivos de acuerdo a ley y los ajustes de acuerdo al decreto reglamentario. Entonces, cuando se lea la ley van a encontrar algunos ajustes que se deben efectuar a las diferentes cuentas de gasto y la mayoría están reglamentados en el decreto reglamentario, ¿sí? ¿Quiénes son estos sujetos pasivos que están obligados a llevar registros contables? Ahí tenemos al conjunto de las empresas privadas, a las empresas públicas, por eso cuando les dije que las instituciones estaban exentas, pero excepto, hemos dicho, las empresas públicas. Entonces, las empresas públicas sí están alcanzadas y deben liquidar el IUE. Empresas podrán ser cualquier tipo de sociedad, las cuales están establecidas en el Código de Comercio. Podrá ser sociedad anónima, SRL, sociedad colectiva, sociedad en comandita simple, sociedad en comandita por acciones, asociación accidental o también podrá ser una empresa unipersonal. Entonces, este aspecto se establece en el artículo 37 de la ley 843. Ahora vamos a ver la imputación de las utilidades y gastos. Según el artículo 46 de la ley 843 y el artículo 7 del decreto supremo 24.051,
Se establece para la determinación del impuesto a las utilidades con relación a los ingresos y gastos considerados en el año en que termine la gestión en que se devengan, ¿sí? Pero además se establece que sin perjuicio del devengado en las transacciones de ventas a plazo, las utilidades de esas operaciones se van a imputar cuando se produzca la exigibilidad, ¿no? Normalmente, ¿qué base aplican? Es esta, de acuerdo al principio del devengado. Una empresa me consultó en la anterior gestión, estas empresas que prestan servicios a las alcaldías sobre tratamientos de diálisis. Como la alcaldía no les estaban pagando, entonces no les convenía declarar el IVE en base a sus ingresos devengados. Entonces han decidido liquidar el impuesto en función a los pagos que les hacían, ¿verdad?, las alcaldías. Entonces, en ese tipo de empresas deberían tener un control, ¿no?, de qué cuentas han sido pagadas en la gestión y qué cuentas no, ¿verdad? Y tendrían que ir seleccionando e ir identificando lo que vaya a afectar en el periodo. Pero todas las otras empresas determinan en función a los ingresos y gastos que han sido considerados en el año en que termina la gestión en la que se devengue. Pasamos a ver ahora la determinación de la utilidad neta. Vamos a determinar esta utilidad neta primero del resultado de deducir de la utilidad bruta. ¿Cómo obtenemos la utilidad bruta? Los ingresos menos el costo de ventas. Entonces vamos a deducir los gastos necesarios para su obtención y conservación de la fuente. Y se van a admitir como deducibles todos aquellos gastos que cumplan con la condición. Esta condición es la regla básica, ¿verdad?, de ser necesarios para la obtención de la utilidad gravada y conservación de la fuente que la genera. De ahí vamos a obtener la utilidad neta imponible, ¿sí? Y entre esos gastos necesarios tenemos los aportes obligatorios de organismos reguladores, supervisores, previsiones, beneficios sociales, tributos nacionales, municipales y más otros gastos que están establecidos tanto en la ley como en el reglamento. Entonces, en este gráfico, como podrán ver, ¿sí?, acá tenemos una barra que significa los ingresos y acá los gastos. La diferencia, esa diferencia es la utilidad neta imponible, pero previa aplicación de estos ajustes tributarios. Con relación a los gastos, acá tenemos que saber diferenciar entre gasto deducible y gasto no deducible, ¿sí? El gasto deducible es un gasto válido. Un gasto no deducible es un gasto que va a ser observado, ¿verdad?,
por no cumplir los requisitos establecidos en la normativa. Entonces, para los gastos, estos gastos hemos dicho que deben ser necesarios para mantener la fuente generadora de ingresos, ¿verdad? Estos gastos podrán realizarse en el país o en el exterior, ¿verdad? Pero existe una condición. Aquí claramente dice cómo hacer un control de gastos que realmente beneficie a tu empresa, ¿no? La condición es que estén vinculados con la actividad grabada y que estén respaldados con documentos originales. Esto es importante. ¿Qué tipo de documentos? Cuando hablamos que estén vinculados con la actividad grabada, en la norma, cuando se establece así términos muy generales, ¿verdad? Para unos puede ser que sea un gasto necesario y para la administración tributaria, para ellos lo necesario es el costo de la mercadería, todo lo demás están dispuestos a observar, ¿verdad? Pero en la empresa, ya cuando uno trabaja ahí y ve en qué cosas se gasta, ¿no ve? Entonces, es necesario ese gasto. Y es ahí donde se generan muchas de las observaciones, ¿verdad? Hasta en la universidad nosotros les enseñamos en función a lo que hemos trabajado y hemos visto, la realidad, ¿verdad? Cuando se elabora un plan de cuentas, ponemos qué tipo de gastos hay en una empresa. Comenzamos con los sueldos, los gastos de operación, los gastos de comercialización, los gastos financieros. Y dentro de administración tenemos los refrigerios. Para la administración tributaria, el refrigerio nunca van a aceptar, ¿no? Siempre están dispuestos a depurar así de canto las compras de los canastones de Navidad, de fin de año, de la misma forma. Por eso es que la mayoría de las empresas están evitando tener ese gasto. Y con relación a esta segunda parte, que estén respaldados con documentos originales, ¿qué tipo de documentos? Básicamente facturas, pólizas, contratos, planillas, los formularios que sean necesarios para el pago de aportes, toda esa documentación. Entonces, claramente dicen que estén respaldados con documentos originales. Entonces, acá no validan fotocopias legalizadas, por ejemplo, no son válidos para respaldar un gasto. Entonces, tiene que ser original. Entonces, pasamos a ver, ahora vamos a analizar cada uno de esos gastos. En el artículo 9 del Decreto Supremo 24.051, vemos el tratamiento de la evaluación de existencias en inventarios. El sistema de evaluación, ¿no? Se debe seguir un sistema uniforme de evaluación. ¿Y cuál de estos sistemas? Debe ser el costo de reposición o valor de mercado el que sea menor. Uno de estos dos sistemas. Adoptado un método, si adoptan este o el otro, el contribuyente no podrá apartarse del mismo, salvo exista autorización expresa de la administración tributaria. Pasamos a ver los gastos deducibles que se establece en el artículo 47 de la ley 843. ¿Qué gastos son deducibles? Tenemos las depreciaciones,
los créditos incobrables, los honorarios de directores y síndicos, gastos de movilidad, viáticos y similares. Ahí entrarán en similares los gastos de representación, los gastos y contribuciones en favor del personal, aguinaldos, otras gratificaciones que se paguen al personal, donaciones a entidades sin fines de lucro que estén exentas del IVA, hasta el límite del 10% de la utilidad sujeta al IVA. Entonces acá nos están limitando. O sea, dice, si la empresa quiere regalar, que regale, dice, pero solo podrá regalar hasta este límite. Y además tiene que cumplir otra condición, que a la institución a la cual vayan a donar esté exenta del IVA. Y además hay otros requisitos más que vamos a ver en el punto correspondiente a las donaciones. Entonces pasamos ahora a revisar los gastos deducibles según el artículo 10, que se refiere a los derechos del Decreto Supremo 24.051. Entonces, son deducibles los derechos y se refiere al alquiler de bienes muebles e inmuebles. ¿Cuál es el requisito? Que el bien que hayan alquilado se utilice, ¿no?, en la actividad de la empresa. Podrán alquilar para almacenes, depósitos, tiendas, ¿verdad? O donde funcione la fábrica, si es que no es de su propiedad. Luego tenemos las regalías. Ahí están los derechos de autor, las patentes, marcas de fábrica, fórmulas. Con relación a este punto, es importante aclarar que las mismas se hayan realizado y se pueda demostrar el pago de esos conceptos. En el artículo 11 tenemos el tratamiento para las remuneraciones al factor trabajo. Con relación a las remuneraciones al factor trabajo, ¿qué tipos de remuneraciones tenemos? Sueldos, salarios, comisiones, aguinaldos, remuneraciones a los dueños, socios, accionistas, cónyuges, parientes. Entonces, acá estamos hablando tipos de remuneraciones por concepto de factor de trabajo, ¿verdad? La condición es que medie una efectiva prestación de servicios a la empresa, que figuren en las planillas sujetas a los aportes legales y que se demuestre la aplicación del RC-IVA, excepto para el concepto de los aguinaldos. Los aguinaldos, por eso, cuando se paga el aguinaldo, se paga por el total, ¿verdad? Todos los otros conceptos van a ingresar, ¿no?, a la planilla de sueldos, ¿verdad? Pero hay que distinguir, por ejemplo, la prima no está sujeta a retención de impuestos, ¿verdad? Porque es distribución de utilidades, no es una remuneración al factor trabajo. Y dentro de otros gastos, nos referimos a aquellos gastos efectivamente pagados en favor del personal por asistencia sanitaria,
ayuda escolar, deportiva, etcétera. Y aquí la condición es que siempre que sean menores al 8.33% de la planilla anual, ¿no? Entonces nos van a indicar a cuánto alcanza la planilla anual, de ahí sacamos el 8.33%. Además, con relación a este aspecto, es importante aclarar que se deben tener los convenios salariales debidamente firmados, donde se establezcan estas ayudas. Hay muchas empresas, las industrias grandes, que tienen varios de estos conceptos, tienen pagos que realizan a principio de año. Todos aquellos dependientes que tengan sus hijos menores a 15 años, digamos, les dan para un par de zapatos y su ropa, ¿no? O para sus materiales. En la mayoría de las empresas tienen sus, ¿qué se llama? Sus campeonatos, ¿verdad? Campeonatos deportivos, donde la empresa va a tener que gastar en la compra de pelotas, poleras, todo. Pero todo eso tiene que tener su respaldo con el convenios salariales debidamente firmados, ¿ya? Por ejemplo, la asistencia sanitaria. En algunas empresas vamos a encontrar gastos por este concepto. Supongan que ha habido un accidente de trabajo y tienen un hospital ahí cerca, lo internan inmediatamente, efectúan los gastos, pero cuando se realiza la revisión, puede ser que ahí se observe y se diga, ¿por qué no fue al seguro? Porque esa persona está asegurada, ¿verdad? No pudo ir al seguro porque era una emergencia, entonces la empresa tenía que cubrir ese gasto, porque si no se iba a morir, ¿verdad? Entonces, hay que analizar cada uno de esos conceptos y además acá está permitiendo este pago y ese pago se puede hacer hasta el 8.33%. Pero en algunos otros casos también se ve que los empresarios, con tal de aumentar los gastos, hacen aparecer varias compras de medicamentos y no necesariamente son medicamentos para el personal, ¿verdad? ¿Cuándo se les va a creer? Cuando exista así algún accidente de trabajo y se tenga que recurrir a prestar auxilio en forma inmediata. Con relación a los servicios financieros que se establecen al artículo 13 del Decreto Supremo 24.051, los intereses van a ser deducibles cuando los intereses sean de deudas, las actualizaciones y los gastos conexos, pero acá está la condición, siempre que la deuda haya sido contratada para producir la renta gravada. Entonces acá es importante verificar, ¿no? ¿Con qué objeto se ha obtenido este préstamo? Si era para ampliar las instalaciones o para comprar maquinaria, vehículos que se van a utilizar en la actividad generadora de los ingresos, ¿verdad? Porque puede ser que obtengan un préstamo y se desvíe para otro objeto, como por ejemplo la construcción de la casa de uno de los socios, ¿verdad? Entonces, en ese caso, si no se ha aplicado en la empresa, todos los gastos relacionados a ese préstamo van a ser no deducibles.
Con relación a los intereses, es importante aclarar que van a ser deducibles aquellos intereses que se generen en préstamos del exterior. ¿Hasta qué monto? Hasta la tasa LIBOR más el 3%. Ese es el límite, hasta ese monto es deducible. Hasta ese límite es deducible. Lo que se exceda a este límite va a ser no deducible. Si los préstamos son locales, entonces va a ser deducible cuando la tasa sea menor o igual a la tasa activa bancaria. Si la tasa es mayor, lo que se exceda va a ser no deducible. Y para la industria petrolera, esos intereses van a ser deducibles cuando la deuda más el interés sea menor o igual al 80% de las inversiones que se vayan a realizar en dicha empresa. Entonces, primero habrá que verificar qué inversiones se han hecho, a cuánto alcanza el monto de la inversión, ¿verdad? Y van a ser deducibles, ¿no? Cuando la deuda más el interés sea menor o igual al 80% de esta inversión. Pasamos a ver ahora los arrendamientos. Van a ser deducibles el valor total de las cuotas de arrendamiento financiero, más los gastos de reparación y mantenimiento de los bienes. Y con relación a los seguros, van a ser deducibles las primas de seguro sobre bienes y accidentes de trabajo. Entonces, acá no entra, por ejemplo, los seguros de fidelidad, los seguros de riesgo contra terceros. Claramente dice acá, primas de seguro sobre los bienes y accidentes de trabajo. Podrá ser contra incendios, contra robos, pero de los bienes de la empresa, ¿verdad? O accidentes de trabajo del personal de la empresa. En el artículo 14 se establece el tratamiento de los tributos. Entonces, ¿cuándo van a ser deducibles? El impuesto a las transacciones va a ser deducible el IT pagado, no el compensado con el IUE. Entonces va a ser deducible el que vaya a afectarse como gasto, ¿verdad? Y haya habido una erogación por este impuesto. Luego tenemos el impuesto anual que se paga sobre la propiedad de bienes inmuebles y vehículos automotores. Acá es importante aclarar lo siguiente con relación a este impuesto. Hemos dicho que para la obtención de la utilidad neta vamos a considerar los ingresos y los gastos del periodo, ¿verdad? Pero con relación al impuesto a la propiedad de bienes inmuebles, nosotros cada año debemos hacer una provisión porque ese impuesto se va a pagar la siguiente gestión. ¿Y cómo vamos a hacer la provisión? Porque no sabemos a cuánto llegará a ser el impuesto. Estos impuestos normalmente los determinan en función a la variación de la UFB. Entonces, muchas de las empresas, ¿qué es lo que hacen? Hacen la provisión en función al impuesto pagado en la gestión y son los últimos ajustes que se hacen al cierre de gestión. Entonces, puede ser que ese monto sea mayor o sea menor. No sabemos qué es lo que va a pasar, ¿verdad? Pero se ha hecho la provisión y se harán los ajustes correspondientes cuando se tenga que pagar el impuesto. Pero hemos afectado ya a la gestión la provisión correspondiente. Luego tenemos el impuesto municipal a las transferencias de inmuebles y vehículos automotores. ¿Cuándo se va a considerar gasto?
va a ser gasto siempre y cuando la empresa venda bienes inmuebles o vehículos automotores, pero no van a ser deducibles si van a consignar como gasto aquellos pagos que se generen en la compra de bienes inmuebles o vehículos automotores. Normalmente, ¿qué es lo que se hace en la realidad? Ustedes ven que cuando hacen este tipo de transacciones, a quienes les obligan a pagar el impuesto son a los compradores y eso está mal. La normativa claramente establece que esa obligación recae en el vendedor, ¿verdad? Entonces, si el vendedor es la empresa, entonces va a aceptar ese pago como gasto. Pero si estamos registrando este gasto en la compra de activos fijos, no se va a aceptar ese gasto. Luego tenemos el impuesto a la transmisión gratuita de bienes. Cuando te regalan un bien inmueble, un vehículo, aquí se va a aceptar el pago de este impuesto como gasto siempre que la empresa sea beneficiaria de esa donación. No cuando la empresa regale, ¿no? Sino cuando sea beneficiaria de esa donación. Van a ser deducibles el pago de tasas y patentes municipales. De la misma forma, hay que tomar en cuenta que tanto los impuestos a la propiedad de bienes inmuebles, tasas y patentes, ¿no? Se paga el siguiente año. Entonces, cada fin de gestión hay que hacer una provisión en función al pago que se ha hecho en la gestión, ¿verdad? Ese es un monto. No sabemos si se irá a cumplir. Podrá ser que sea mayor o menor, pero ya hemos registrado, ya hemos efectivizado el gasto o el ingreso en la gestión que corresponda, ¿verdad? Van a ser deducibles los intereses y mantenimiento de valor, excepto las multas, ¿no? Y accesorios no son deducibles siempre y cuando se refieran a incumplimientos a deberes formales establecidos en el Código Tributario. Entonces, acá siempre les aclaro, las multas que se generen con la administración tributaria, la aduana, las alcaldías con relación a pago de impuestos, son multas por incumplimiento a deber formal, por incremento del impuesto determinado o es una multa por omisión de pago, ¿verdad? Esos tres tipos de multas están establecidos en el Código Tributario. Entonces, esas multas son las que son no deducibles, ¿ya? Pero cualquier otro tipo de multa, por ejemplo, una multa que se pague a la alcaldía por haber estacionado en forma incorrecta el vehículo que distribuye los productos. Normalmente, todos los días tienen ese problema, ¿verdad? Eso va a ser deducible, porque no está establecido en el Código Tributario. Lo tenemos acá, va a ser deducible el IVA no computable como crédito fiscal. Acá estamos hablando de aquellas actividades relacionadas a operaciones no gravadas. ¿Se acuerdan que hemos visto en el IVA la actividad de las empresas constructoras, las entidades financieras, ¿verdad? Ahí tenemos ingresos gravados y no gravados. Entonces, esa proporción del no gravado que nos genera un IVA crédito fiscal proporcional, ¿verdad? No va a ir como no deducible como en otro tipo de situaciones con relación a la depuración de facturas, por ejemplo, o cuando no declaran una factura, ese crédito fiscal no va a ir al gasto, directamente va a ser un gasto no deducible, pero mientras que para estas actividades, ese crédito fiscal que no estamos pudiendo computar,
directamente va a ir a ser un gasto deducible o costo deducible. Luego tenemos las compras con ICE, ¿no? Cuando este ICE no es recuperable. ¿Cuándo no es recuperable? Cuando la empresa no va a distribuir estos productos y es el comerciante minorista que está vendiendo el producto ya en forma directa a los consumidores. Luego tenemos las regalías y derechos de las empresas petroleras. Van a ser gastos deducibles. Las patentes mineras, los derechos de monto y las regalías madereras van a ser gastos deducibles. Pasamos a ver ahora los gastos operativos. Dentro de los gastos deducibles tenemos el artículo 15 del Decreto Supremo 24.051. ¿Qué se contempla como gasto operativo? Ahí tenemos en la gráfica todo lo que se relacione con la actividad de la empresa, ¿verdad? Tenemos aquellos que sean necesarios para el desarrollo de la producción y de las operaciones mercantiles de las mismas y que estén relacionadas con la obtención de las rentas gravadas y el giro de la empresa. Entonces, estos gastos operativos tenemos ahí los gastos directos, indirectos, fijos, variables, los gastos administrativos, donde va a haber el consumo de agua, combustible, energía, internet, telecomunicaciones, pago de sueldos. Luego tenemos los gastos de comercialización. Ahí tenemos los gastos de promoción y publicidad, gastos de venta, la entrega de material publicitario a título gratuito, pero acá nos aclara con cargo al costo. Entonces debemos cargar al costo estos conceptos. Para el caso de las empresas mineras van a ser deducibles los gastos de exploración en la gestión que se realicen. Por ejemplo, en este tipo de empresas, mientras no encuentren el mineral que van a explotar, las primeras gestiones va a ser gasto, 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 gasto. Vamos a tener pérdidas elevadas las primeras gestiones, hasta en el momento en el que se vaya a explotar dichos minerales, recién se va a ver ahí la generación de ingresos, pero todas las gestiones anteriores que hemos hecho, acumular, acumular, acumular pérdidas, ¿verdad? Luego tenemos las empresas petroleras, van a ser gastos deducibles, los gastos de exploración, de explotación, y los costos de operaciones geológicos, geofísicos, geoquímicos, todos esos son considerados gastos deducibles. Para las empresas constructoras hay que tomar en cuenta lo siguiente. Nosotros sabemos que el lugar donde se está construyendo no es de propiedad de la empresa, ¿no? Ese terreno es de propiedad de otra persona, la persona que ha encargado la construcción de ese inmueble, ¿no? Entonces acá, ahí en la normativa claramente dice que podrán deducir los pagos de energía eléctrica y agua, las facturas que estén a nombre de terceras personas. Y además, por ejemplo, actualmente, ¿cómo se realizan las transacciones? Todo es a través de sistemas informáticos, ¿verdad? Las comunicaciones son a través de Internet, entonces acá también deberían entrar los gastos de Internet,
porque la comunicación es a través de este medio, ¿verdad? Hacen sus pedidos a través de Internet. Reciben los materiales y comunican, ¿no? Mandan ¿qué es? Escanean y mandan copia de las facturas, de las notas de entrega, de los CARDEX y todo eso. Entonces, además, también se tienen esos gastos de telecomunicaciones. Con relación a los gastos operativos, acá vemos las compras de bienes o servicios a personas naturales no obligadas legalmente a emitir facturas. Estos son los sujetos que están inscritos en regímenes especiales, ¿no? Demostrarán con documentos y registros contables respaldados y se deberá respaldar con la fotocopia del carnet de identidad, del NIT del vendedor, que estén firmadas en la fecha de la operación. Y además tendrán que entregar y demostrar que están inscritos en un régimen especial, ¿no? Más la boleta de pago de sus impuestos de dicho régimen. Se va a acreditar los pagos, los documentos y registros contables respaldados con los comprobantes de depósito de las retenciones efectuadas a las mismas. Si se realizan estas transacciones con personas que no están inscritas en estos regímenes, entonces, y no nos dan factura, habrá que proceder a efectuar la retención de impuestos. Entonces, acá es importante que cuando se realicen esos pagos y se tenga que liquidar el impuesto, se tenga que elaborar un detalle de las retenciones donde se puede identificar quién ha prestado el servicio, qué servicio y por cuánto, el monto total y cuál ha sido el monto retenido. Con relación a los gastos deducibles, respecto a las diferencias de cambio que se establecen en el artículo 16 del Decreto Supremo 24.051 y el artículo 2 del Decreto Supremo 29.387, donde hemos hablado que este decreto se emite básicamente para la aplicación de la norma de contabilidad número 6, ¿no? Y estas diferencias de cambio surgen en la conversión por operaciones con moneda extranjera. Entonces, esas diferencias son considerados como gastos deducibles. Luego tenemos las previsiones, provisiones y otros. Estos se establecen en el artículo 17 del Decreto Supremo 24.051. Primero tenemos las reservas técnicas de las compañías de seguros y similares, las reservas de carácter obligatorio de las entidades financieras. Entonces, estas reservas están establecidas por normativa. Entonces, para crear esta previsión se va a afectar a un gasto contra una cuenta de pasivo. Entonces, esos gastos van a ser considerados deducibles. Luego tenemos, con relación a las previsiones, las asignaciones destinadas a constituir las previsiones emergentes de leyes sociales. Nos estamos refiriendo a la previsión para el pago de indemnizaciones. Luego tenemos las previsiones para los créditos incobrables,
o las previsiones para cuentas incobrables. La condición es que los créditos sean propios del giro de la empresa y se van a constituir en base al porcentaje promedio de los 3 últimos años, multiplicado por 100, y dividido por la suma de los saldos de créditos al final de cada una de las últimas 3 gestiones. Luego tenemos las previsiones para cubrir costos de restauración del medio ambiente impuesta mediante norma, la ley de medio ambiente. Entonces, toda aquella empresa que por el uso por el desecho de aguas residuales, la explotación de suelos, por dañar el medio ambiente, están obligados a realizar una previsión. Una vez que terminen su actividad, deben proceder a restaurar el medio ambiente, ¿no? Y esto está establecido mediante ley. Estas previsiones podrán ser mayores o menores, dependiendo y los ajustes que se vayan a realizar el momento en el que se haga uso de esta previsión, se tendrá que llevar al gasto o al ingreso, dependiendo los saldos no utilizados o los incrementos para la restauración. Bueno, vamos a quedar ahí. Estamos quedando en depreciaciones. Entonces, con relación a este punto, es importante que vayan leyendo. Igual les voy a pasar los videos. No he descargado porque he estado revisando sus exámenes. Ya he devuelto a los de auditoría tributaria, ¿verdad? Entonces, ¿no me han escuchado nada? Dice Cabalito, creo que lo cortó su micrófono. Pero la clase me han escuchado, ¿no? Sí, eso sí dice. Ah, yo ya me asusté, dije, no, nada. Ya, entonces se los voy a descargar los videos y el día viernes revisamos notas. Como podrán ver, la lectura de la ley y el reglamento es muy importante. Ley, reglamento, resolución consolidada. ¿Dónde van a encontrar? En la página de impuestos, jóvenes. No es necesario que salgan a comprar, nada de eso, ¿verdad? Ahí está la ley, texto ordenado vigente, el último texto ordenado vigente. Descárguense, impriman, lean, subrayen. O tal vez les gustará leer en formato digital, igual, ¿verdad? Pero lean. Si no leen, no se les va a quedar. Todo lo que les he hablado he extractado de la normativa, ¿verdad? Entonces, vayan leyendo, porque en el examen teórico son así preguntas directas que van a interpretar y responder, ¿verdad? Quedamos ahí entonces, jóvenes. Voy a tomar lista una vez más. Ya se pueden retirar. Nos